Al negarme a prestarle 97,000 a mi nuera arribista para ponerse implantes, ella arruinó mi vida. Constantemente me arrojaba sobras de comida en la cara. Fue entonces cuando tomé una decisión, que la hizo suplicarme perdón frente a todos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Ermelinda y tengo 63 años. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia casa se convertiría en mi prisión y que la persona encargada de hacerme la vida imposible sería la mujer que mi hijo eligió como esposa. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Sofía llegó a nuestra puerta con una propuesta que cambiaría todo. Recuerdo perfectamente ese martes por la tarde. Yo estaba preparando la cena cuando ella entró a la cocina con esa sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. «Ermelinda», me dijo sentándose en la mesa como si fuera la dueña de la casa. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Dejé de picar las verduras y me volteé hacia ella. Sofía tenía 29 años, cabello rubio perfectamente peinado y siempre vestía como si fuera a una sesión de fotos. Desde que se casó con mi Marcus hace 2 años, había intentado mantener una relación cordial con ella, aunque algo en su manera de mirarme siempre me ponía incómoda. «Dime, hija», le respondí, secándome las manos en el delantal. «Quiero hacerme una cirugía plástica, un aumento de senos y una liposucción. Ya tengo todo programado con el mejor cirujano de la ciudad», dijo como si estuviera hablando del clima. Asentí, esperando que continuara. No entendía por qué me estaba contando esto. «El problema es que necesito $97,000, continuó, «y pensé que tú podrías prestármelos». Casi se me cae el cuchillo de las manos. $97,000. Esa cantidad representaba más de la mitad de mis ahorros de toda la vida. El dinero que había guardado trabajando como secretaria durante 40 años, viviendo modestamente, sacrificándome para tener algo seguro en mi vejez. «Sofía», le dije tratando de mantener la calma, «esa es una cantidad muy grande de dinero». «Lo sé», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero piénsalo, Ermelinda, yo soy la esposa de tu hijo. Prácticamente somos familia, y además no es como si fueras a necesitar ese dinero pronto». Esa última frase me dolió, como si por tener 63 años ya no tuviera derecho a tener planes o necesidades propias. «Hija, entiendo que es importante para ti, pero ese dinero representa toda mi seguridad. Si algo me pasara, si necesitara cuidados médicos». «Ay, Ermelinda», me interrumpió con un suspiro exagerado. «Siempre tan pesimista. No va a pasarte nada. Además, te lo devolvería en cuanto Marcus reciba su próximo ascenso». Pero Marcus llevaba años esperando ese ascenso que nunca llegaba. Y yo había visto cómo Sofía gastaba dinero en ropa, zapatos, tratamientos de belleza. No trabajaba, decía que estaba buscando la oportunidad perfecta. Pero en realidad se la pasaba de compras con sus amigas o navegando en redes sociales. «Lo siento, Sofía, pero no puedo prestarte esa cantidad». Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa falsa desapareció y por un momento vi algo frío, calculador en sus ojos. «Está bien», dijo levantándose de la mesa. «Entiendo que algunas personas son más egoístas de lo que pensaba». Esa noche, cuando Marcus llegó del trabajo, Sofía ya le había contado su versión de la historia. Escuché desde mi cuarto cómo ella lloraba, diciéndole que yo había sido cruel y despiadada, que la había hecho sentir como si no fuera parte de la familia. «Mamá», me dijo Marcus cuando vino a hablar conmigo, «¿es cierto que le dijiste que no a Sofía de manera muy dura?» «Marcus, ella me pidió $97,000, casi todos mis ahorros. Le expliqué por qué no podía». «Pero mamá, ella solo quiere sentirse mejor consigo misma». «Tú sabes lo importante que es eso para una mujer joven». Me dolió que mi propio hijo no entendiera mi posición. Sofía había logrado pintarme como la villana de la historia. Al día siguiente comenzó mi pesadilla. Estaba desayunando cuando Sofía entró a la cocina. Sin decir una palabra, tomó mi plato con huevos revueltos y lo volcó sobre mi cabeza. «Ups», dijo con una sonrisa maliciosa. «Qué torpe soy». Me quedé inmóvil, sintiendo los huevos tibios escurriendo por mi cabello y mi cara.
No podía creer lo que acababa de pasar. ¿Por qué hiciste eso?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. No sé de qué hablas, Ermelinda. Fue un accidente, respondió con total naturalidad. Mejor límpiate antes de que Marcus te vea así. Se va a preguntar por qué eres tan descuidada con la comida. Esa fue la primera vez. Pensé que había sido realmente un accidente, por más extraño que pareciera. Pero al día siguiente, mientras preparaba el almuerzo, Sofía, accidentalmente, me tiró encima un vaso de jugo de tomate. El tercer día fue sopa de verduras, el cuarto, yogur con granola. Cada vez tenía una excusa perfecta. Se me resbaló de las manos. No te vi ahí parada. Qué mala suerte. Y siempre agregaba comentarios sobre mi torpeza, sobre cómo debería tener más cuidado. Lo peor era que cuando Marcus estaba presente, Sofía se comportaba como la nuera perfecta. Le traía café, le masajeaba los hombros después del trabajo, hablaba de lo mucho que me quería y apreciaba. Tu mamá es tan especial, le decía, aunque a veces es un poquito. Difícil, pero la entiendo. Debe ser duro envejecer. Una semana después del primer accidente, me encontraba limpiando la cocina cuando Sofía apareció con un plato de espaguetis con salsa de tomate. Me miró directo a los ojos y sin ninguna excusa esta vez, volcó todo el contenido sobre mi blusa blanca. «Ups», dijo sin una pizca de remordimiento. «Parece que tu blusa nueva ya no está tan nueva. Sofía, por favor», le supliqué. «No entiendo por qué me haces esto». «¿Hacerte qué, Ermelinda? Solo fue un accidente. Aunque tal vez si fueras menos egoísta con las personas que quieres, tendrías menos accidentes». Esa noche traté de hablar con Marcus, pero él estaba viendo televisión con Sofía acurrucada a su lado. «Marcus, necesito hablar contigo». «¿Puede esperar, mamá? Estamos viendo nuestra serie». «Es importante», Sofía suspiró dramáticamente. «Ermelinda, siempre interrumpes nuestro tiempo juntos. ¿No puedes ver que Marcus está relajándose después de un día difícil?» Marcus asintió. «Mamá, hablamos mañana, ¿sí?» Pero mañana nunca llegaba. Sofía siempre encontraba la manera de que Marcus estuviera ocupado, distraído, o simplemente no dispuesto a escucharme. Los accidentes continuaron. Café caliente en mi espalda mientras lavaba los platos. Cereal con leche en mi cabello mientras veía televisión. Salsa de tomate en mi vestido favorito justo antes de salir a misa. Cada día me sentía más pequeña, más invisible, más indefensa. En mi propia casa, donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hijo, ahora era tratada peor que una extraña. Y lo más doloroso de todo era ver cómo Marcus, mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara, ahora me miraba como si fuera una carga, un estorbo en su nueva vida perfecta con Sofía. Esa noche, mientras me limpiaba restos de sopa de pollo del cabello, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada parecía derrotada, humillada, rota. Pero algo en el fondo de mis ojos, algo que creía perdido para siempre, comenzó a despertar lentamente. Porque Ermelinda Torres no se había pasado 63 años en este mundo para dejarse pisotear por una niña caprichosa y manipuladora. Y si Sofía creía que podía destruirme con sus jueguitos, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Aunque todavía no lo sabía, esa sería la última vez que me vería como una víctima en ese espejo. Lo que comenzó como accidentes con comida, se convirtió en algo mucho más sistemático y cruel. Sofía había descubierto que podía humillarme sin consecuencias y decidió convertir mi vida en un infierno calculado. 3 semanas después del primer incidente, Sofía estableció nuevas reglas en la casa. Me lo comunicó un lunes por la mañana, mientras yo preparaba el desayuno de Marcus. «Ermelinda», me dijo con una voz dulce que contrastaba con la frialdad de sus ojos, «creo que necesitamos organizar mejor las cosas en esta casa». Dejé de revolver los huevos y la miré. Llevaba puesta una bata de seda rosa que había costado más de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, como yo soy la esposa de Marcus y pronto seremos una familia más grande», dijo acariciándose el vientre, aunque no estaba embarazada.
Creo que debería tener más participación en las decisiones de la casa. Esta es mi casa, Sofía. La compré con mis ahorros hace 30 años. Se rió como si hubiera dicho algo gracioso. Ay, Hermelinda, técnicamente sí, pero Marcus es tu hijo y yo soy su esposa. Somos el futuro de esta familia. Tú eres solo, el pasado. Esas palabras me golpearon como una bofetada, pero ella continuó como si nada. Entonces, he decidido que de ahora en adelante, tú desayunarás después de que Marcus y yo terminemos. No quiero que interrumpas nuestro tiempo de pareja con tus ruidos matutinos. ¿Mis ruidos matutinos? Sí, esa forma que tienes de arrastrar los pies, de toser, de revolverlo todo en la cocina. Es muy molesto cuando uno está tratando de disfrutar de un desayuno romántico. Marcus bajó en ese momento, ya vestido para el trabajo. Le dio un beso a Sofía y ni siquiera me miró. ¿Ya está listo mi desayuno, amor? Le preguntó a ella, no a mí, aunque era yo quien siempre se lo preparaba. Por supuesto, mi vida. Tu mamá acaba de terminar de prepararlo, respondió Sofía tomando el plato que yo había estado sirviendo y presentándoselo como si fuera obra suya. Gracias, Sofía. No sé qué haría sin ti. Me quedé ahí parada, invisible, sosteniendo la sartén vacía mientras mi hijo desayunaba sin dirigirme una sola palabra. Cuando Marcus se fue al trabajo, Sofía me entregó una lista escrita a mano. Estas son las nuevas reglas de la casa, me dijo, para que todo funcione mejor. Leí la lista con horror creciente. 1. Hermelinda no puede usar la cocina entre 6:00 am y 9:00 am, tiempo de desayuno de Marcus y Sofía. 2. Hermelinda no puede usar la sala entre 7:00 pm y 11:00 pm, tiempo de pareja. 3. Hermelinda no puede ver televisión en la sala cuando Marcus esté en casa. Hermelinda debe limpiar inmediatamente cualquier desorden que haga, sin importar la hora 5. Hermelinda no puede recibir visitas sin previo aviso de 24 horas 6. Hermelinda debe mantener el volumen de la televisión en su cuarto al mínimo 7. Hermelinda no puede usar el teléfono de la casa para llamadas largas. Sofía, esto es ridículo. No puedes prohibirme usar mi propia casa. No te estoy prohibiendo nada, respondió con esa sonrisa falsa. Solo estoy estableciendo límites razonables para que todos podamos convivir en armonía. A menos que prefieras buscarte otro lugar donde vivir. Sabía que no podía irme. Mi pensión apenas me alcanzaba para gastos básicos, y con mi edad, encontrar un apartamento decente sería casi imposible. Sofía lo sabía perfectamente. Ese mismo día comenzó la implementación de sus reglas. A las 6:00 am en punto, me echó de la cocina cuando intenté prepararme un café. Son las 6, Hermelinda. Tiempo privado de pareja, me dijo, bloqueándome el paso. Tuve que esperar hasta las 9 para poder desayunar, y para entonces ya tenía un dolor de cabeza terrible por la falta de cafeína. Por la tarde, cuando intenté sentarme en la sala a ver las noticias, Sofía apareció inmediatamente. Hermelinda, Marcus llega en media hora. Ya sabes la regla. Pero apenas son las 6:30. Bueno, necesito tiempo para arreglar la sala y prepararme para recibir a mi esposo. Tú puedes ver televisión en tu cuarto. Mi cuarto era pequeño y solo tenía una televisión antigua de 20 pulgadas que apenas se veía. Pero no tenía opción. Las cosas empeoraron cuando mi comadre Rosa vino a visitarme sin avisar, como había hecho durante los últimos 15 años. Hermelinda, ¿cómo estás, hija?, me dijo Rosa dándome un abrazo en la puerta. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció detrás de mí. Disculpe, señora, pero Hermelinda no puede recibir visitas sin aviso previo. Es una regla de la casa. Rosa me miró confundida. ¿Hermelinda? ¿Qué está pasando aquí? Rosa, es que... Lo que pasa, interrumpió Sofía, es que estamos tratando de mantener un hogar más organizado. Estoy segura de que usted entiende. ¿Y desde cuándo una nuera le dice a una señora mayor cuándo puede recibir visitas en su propia casa?, preguntó Rosa con indignación. Sofía sonrió, pero fue una sonrisa peligrosa. Desde que esa señora mayor decidió ser egoísta con su familia y priorizar su dinero sobre las necesidades de sus seres queridos. Rosa se quedó sin palabras.
Yo sentí que me moría de vergüenza. Rosa, mejor hablamos mañana, le dije rápidamente, no queriendo que la situación empeorara. Cuando Rosa se fue, vi en sus ojos la misma expresión que había empezado a ver en todos lados: lástima. La gente comenzaba a verme como una anciana patética que había perdido el control de su propia vida. Esa noche, cuando intenté hablar con Marcus sobre las reglas de Sofía, él estaba revisando su teléfono en la cama. Marcus, necesitamos hablar sobre lo que está pasando en esta casa. ¿Qué cosa, mamá? Sofía está estableciendo reglas que no me permiten usar mi propia casa normalmente. Marcus finalmente levantó la vista del teléfono, pero se veía molesto. Mamá, Sofía me contó que Rosa vino hoy y fue muy grosera con ella. ¿Es cierto eso? No, Marcus, Rosa solo. Mamá, Sofía está tratando de traer orden a esta casa. Tal vez deberías apreciar sus esfuerzos en lugar de quejarte todo el tiempo. Me quedé sin palabras. Mi propio hijo me estaba reprochando por no agradecer los abusos de su esposa. Marcus, yo solo quiero poder vivir en paz en mi casa. Esta también es la casa de Sofía ahora, mamá, y va a ser la casa de nuestros futuros hijos. Tienes que aprender a compartir. Compartir. Como si yo fuera una niña caprichosa que no sabía convivir. Los días siguientes fueron una rutina de humillaciones sistemáticas. Sofía encontraba nuevas formas de ejercer control sobre cada aspecto de mi vida. Cuando dejé una taza en el lavaplatos para lavar después de la cena, ella me despertó a las 11:00 p.m. Hermelinda, la regla número 4, limpieza inmediata. Sofía, por favor, es muy tarde. La lavaré mañana temprano. No, la lavarás ahora. Las reglas son las reglas. Tuve que levantarme en pijama y lavar esa maldita taza mientras ella me observaba con satisfacción. Cuando mi hermana Elena me llamó desde Guadalajara y hablamos durante 1 hora poniéndonos al día, Sofía apareció al final de la llamada. Hermelinda, regla número 7. Esa llamada fue demasiado larga. Es mi hermana, Sofía. Hacía meses que no hablábamos. No me importa si es tu hermana o la Virgen de Guadalupe. Las llamadas largas aumentan el costo del teléfono y Marcus tiene que pagarlo. Al día siguiente, Sofía había puesto un candado en el teléfono. Solo para evitar tentaciones, me explicó con una sonrisa. La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la noche. Había sido un día particularmente difícil y solo quería sentarme en la sala a ver mi telenovela favorita. Marcus estaba trabajando hasta tarde, así que pensé que no habría problema. Me acomodé en mi sillón favorito, el que había tenido durante 20 años, y encendí la televisión. No había pasado ni 5 minutos cuando Sofía bajó de su cuarto. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó. Viendo televisión. Marcus no está en casa. Pero va a llegar en cualquier momento, y además necesito usar la sala para hacer ejercicio. Sofía, por favor. Solo quiero ver mi programa. Sin previo aviso, tomó el control remoto de mis manos y apagó la televisión. Hermelinda, creo que no entiendes cuál es tu lugar en esta casa. Me quedé ahí sentada, sintiéndome como una intrusa en mi propio hogar. Cuando intenté levantarme para irme a mi cuarto, Sofía me detuvo. Espera. Antes de que te vayas, hay algo que quiero que entiendas muy claramente. Se sentó frente a mí, sus ojos brillando con una crueldad que ya no se molestaba en ocultar. Tú dependes de nosotros, Hermelinda. No tienes a dónde ir, no tienes a nadie más. Marcus es todo lo que tienes, y Marcus es mío. Mientras más me hagas la vida difícil, más difícil voy a hacer yo la tuya. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro venenoso. Puedo hacer que Marcus crea cualquier cosa sobre ti. Puedo hacer que piense que estás perdiendo la cabeza, que eres una carga demasiado pesada. ¿Realmente quieres arriesgarte a eso? En ese momento entendí la verdad horrible de mi situación. No era solo que Sofía me estuviera humillando. Era que había logrado aislarme completamente, convertirme en una prisionera en mi propia casa, dependiente de la buena voluntad de una persona que me odiaba. Y lo peor de todo era que mi propio hijo, la persona que más amaba en el mundo, había elegido el lado de mi torturadora. Esa noche, acostada en mi cama,
escuchando las risas de Marcus y Sofía en la sala que ya no podía usar, sentí algo que no había sentido en toda mi vida, una desesperanza completa y absoluta. Pero en algún lugar profundo de mi ser, una pequeña llama de rebeldía comenzaba a parpadear. Porque aunque Sofía creía que me había quebrado completamente, había algo que no sabía sobre Ermelinda Torres. Yo había sobrevivido a cosas mucho peores que una niña caprichosa con delirios de grandeza. Y si pensaba que podía destruirme así de fácil, estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida. Un mes después de las nuevas reglas, pensé que había tocado fondo. Estaba equivocada. Sofía aún tenía muchas formas de demostrarme lo ingenua que había sido al creer que las cosas no podían empeorar. Todo cambió el día que llegó su madre de visita. Esperanza Valdés era una mujer de 50 años que había criado a Sofía como si fuera una princesa, y se notaba. Llegó a mi casa como si fuera su palacio personal, cargada de maletas y con una actitud que dejaba claro que me consideraba la servidumbre. «Mija», le dijo a Sofía mientras yo cargaba sus maletas, «no entiendo por qué sigues viviendo con esto». Me señaló como si fuera un mueble viejo. «Ya es hora de que tengan su propio espacio». «Lo sé, mami, pero ya sabes cómo es Ermelinda. Se aferra a esta casa como si fuera lo único que tiene». Esperanza me miró de arriba a abajo con desprecio. «Claro, los viejos siempre son así de egoístas. En mis tiempos, los mayores sabían cuándo ceder el paso a la nueva generación». Estaba parada ahí, sosteniendo las maletas de esta mujer mientras hablaban de mí como si no existiera. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, durante la cena, Esperanza se dirigió directamente a mí. «Ermelinda, ¿verdad? Mira, voy a ser directa contigo. Mi hija merece algo mejor que esto». Miré alrededor de mi comedor, con sus muebles que había comprado con tanto sacrificio, las fotos familiares en las paredes, el mantel que había bordado yo misma. ¿Algo mejor que qué? Que vivir con una vieja amargada que no sabe cuál es su lugar. Marcus, que estaba cortando su carne, ni siquiera levantó la vista, como si no hubiera escuchado el insulto directo a su madre. «Mira, Esperanza», traté de mantener la calma, «entiendo que quieras lo mejor para tu hija, pero esta es mi casa y...» «¿Tu casa?», se rió con crueldad. «Querida, esta casa será de Marcus y Sofía muy pronto. Tú solo estás prestada aquí». Sofía sonrió y le dio una palmadita en la mano a su madre. «Mami, no seas tan dura. Ermelinda solo necesita tiempo para acostumbrarse a los cambios». «Ay, mija, yo no tengo paciencia para estos dramas de viejas. En mi casa, cuando mi suegra se puso difícil, la mandé a un asilo de ancianos. Fue lo mejor para todos». El tenedor se me cayó de las manos. ¿Habían hablado de mandarme a un asilo? Marcus finalmente habló. «Nadie va a mandar a nadie a ningún lado. Solo necesitamos encontrar la manera de convivir todos en armonía». Pero su tono era cansado, como si el problema fuera yo, no las mujeres que estaban hablando de deshacerse de mí en mi propia mesa. Al día siguiente, las cosas escalaron de una manera que jamás había imaginado. Estaba en mi cuarto, tratando de mantenerme fuera del camino de Esperanza, cuando escuché voces en la sala. Me acerqué a la puerta para escuchar. «Mira, mija», decía Esperanza, «la vieja esa te está haciendo la vida imposible. Tienes que tomar el control de la situación». «¿Pero cómo, mami? Marcus todavía la defiende a veces». «Ay, Sofía, eres muy inocente. Los hombres son fáciles de manipular. Solo tienes que hacer que él vea lo problemática que es su madre. Créeme, yo lo hice con tu padre y sus hermanas. Al final, él terminó cortando contacto con toda su familia por mí». Mi sangre se heló. Estaban planeando algo. «¿Pero qué puedo hacer?» «Fácil. Haces que parezca que se está volviendo loca, que está perdiendo la cabeza. A su edad, Marcus va a creérselo fácilmente». Se rieron las dos y el sonido fue como cristales rompiéndose en mi pecho. Esa tarde, mientras preparaba la comida, decidí hacer el platillo favorito de Marcus: mole con pollo. Era una receta complicada que me tomaba horas, pero quería hacer algo especial, tal vez recordarle los buenos tiempos cuando éramos solo él y yo. Había estado cocinando durante 3 horas cuando Sofía entró a la cocina con su madre. «Ay, Ermelinda,
dijo Sofía con voz melosa. ¿Qué estás preparando? Mole con pollo, el favorito de Marcus. ¡Qué lindo!, respondió acercándose a la estufa. ¿Puedo ver? Antes de que pudiera detenerla, Sofía levantó la tapa de la olla y, como si fuera el movimiento más natural del mundo, vació toda una salera dentro de mi mole. ¡Sofía! ¿Qué hiciste? ¿Yo? No hice nada, solo estaba viendo qué tan rico se veía. Le echaste toda la sal. Ermelinda, creo que estás confundida. Yo no toqué nada. Su madre se acercó y probó el mole con una cuchara. ¡Ay, Dios mío! Está salísimo. ¿Cómo se te ocurre echarle tanta sal? Yo no le eché sal. Fue Sofía. Ermelinda, dijo Sofía con voz suave pero firme. Creo que necesitas descansar. Tal vez la edad te está jugando una mala pasada. En ese momento llegó Marcus del trabajo. ¡Qué rico huele! ¿Es mole? Sí, mi amor, respondió Sofía. Tu mamá estuvo cocinando toda la tarde, pero me temo que algo salió mal. Marcus probó el mole e inmediatamente hizo una mueca de disgusto. Mamá, está salísimo. No se puede comer. Marcus, yo no le eché toda esa sal. Fue Sofía, ella. Mamá, me interrumpió Marcus con tono de preocupación. ¿Estás segura? Sofía no cocina. Ella no sabría ni cómo hacer mole. Pero yo la vi. Esperanza se acercó y puso una mano en el hombro de Marcus. Hijo, tal vez deberías considerar llevar a tu madre al médico. A veces, cuando las personas mayores empiezan a tener problemas de memoria, pueden confundirse y culpar a otros por sus propios errores. Vi cómo la duda se instalaba en los ojos de Marcus. Mi propio hijo estaba empezando a creer que me estaba volviendo loca. Mamá, dijo suavemente, ¿has estado tomando tus vitaminas? ¿Durmiendo bien? No podía creer lo que estaba pasando. En cuestión de minutos, Sofía había logrado que yo pareciera una anciana confundida que arruinaba la comida y culpaba a otros. Marcus, yo sé lo que vi. Está bien, mamá. Tal vez solo estás cansada. Esa noche, mientras tiraba todo el mole a la basura, sentí como si estuviera tirando también los últimos restos de mi dignidad. Pero Sofía no había terminado conmigo. 2 días después, mientras Esperanza seguía de visita, me desperté y encontré que alguien había regado tierra de mis plantas por toda la sala. Había huellas de tierra por todas partes, mis macetas estaban volcadas y la sala parecía zona de guerra. Bajé corriendo y encontré a Sofía, Esperanza y Marcus parados en medio del desastre. Dios mío, ¿qué pasó aquí?, pregunté. Sofía me miró con preocupación fingida. Ermelinda, ¿no recuerdas? Anoche dijiste que las plantas necesitaban más espacio y empezaste a moverlas. Tratamos de detenerte, pero insististe. Eso es mentira. Yo estuve en mi cuarto toda la noche. Mamá, dijo Marcus, su voz llena de preocupación genuina. Sofía tiene razón. Te levantaste como a las 2 de la mañana. Hiciste mucho ruido. Cuando bajamos, estabas moviendo las plantas y hablando sola. No, eso no pasó. Esperanza negó con la cabeza. Ay, pobrecita, es muy triste cuando empiezan con estos episodios. ¿Episodios? Sí, hija. Mi tía Remedios era igual. Primero empezó a confundir las cosas, después venían los episodios nocturnos. Al final tuvimos que internarla porque era peligrosa para sí misma. Marcus me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Mamá, ¿te sientes bien? ¿Has estado confundida últimamente? El mundo empezó a girar a mi alrededor. Me estaban haciendo ver como si estuviera perdiendo la razón, y lo peor era que Marcus se lo estaba creyendo. Marcus, yo no hice esto. Ellas lo hicieron para que pareciera que... Ermelinda, interrumpió Sofía con voz dulce. Nadie te está culpando de nada. Estas cosas pasan. Solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme? Ustedes están tratando de volverme loca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus me miró como si realmente pensara que había perdido la cabeza. Mamá, creo que deberías ir a descansar. Nosotros limpiaremos esto. Subí a mi cuarto temblando. Me senté en la cama y traté de procesar lo que estaba pasando. Sofía no solo me estaba humillando, ahora estaba tratando de hacerme pasar por loca frente a mi propio hijo. Esa tarde, escuché que Marcus hablaba por teléfono. Sí, doctor.
Estoy preocupado por mi madre. Ha estado teniendo episodios extraños. Sí, confusión, comportamiento errático durante la noche. No, ella insiste en que no recuerda nada. Casi me desmayo. Estaba hablando con un médico sobre mí. Cuando colgó, subió a mi cuarto. Mamá, hice una cita para ti con el doctor Ramírez. Mañana a las 3. ¿Para qué? Solo para un chequeo general. Asegurarnos de que estés bien. Marcus, yo estoy perfectamente bien. Sofía y su madre están. Mamá, por favor, solo ve al doctor. Por mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, esperando que vinieran a hacer algo más para incriminarme. Pero no pasó nada. Al día siguiente, en el consultorio del doctor Ramírez, traté de explicarle lo que realmente estaba pasando. Doctor, mi nuera está tratando de hacerme parecer que estoy perdiendo la razón. El doctor me miró con simpatía. Hermelinda, entiendo que los cambios en la dinámica familiar pueden ser difíciles, pero ¿está segura de que no ha tenido episodios de confusión? No, todo es mentira. ¿Y los incidentes que me describió su hijo? ¿La comida demasiado salada, mover las plantas por la noche? Ella hizo todo eso. El doctor escribió algo en su libreta. Vamos a hacerle algunos estudios, solo por precaución. Cuando salí del consultorio, me sentí derrotada. Incluso el médico parecía creer que algo estaba mal conmigo. Esa noche, durante la cena, Sofía anunció que su madre se quedaría otra semana. Para ayudar con Hermelinda, dijo, mientras nos aseguramos de que esté bien. Esperanza asintió gravemente. Es lo menos que podemos hacer. La pobrecita claramente necesita supervisión. Marcus estuvo de acuerdo. Es una buena idea. Mamá, ¿no te parece bien que la señora Esperanza se quede para ayudarnos? ¿Ayudarnos? ¿Con qué? ¿Con volverme loca? Claro, respondí, porque ya no tenía fuerzas para pelear. Esa noche, acostada en mi cama, me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, demacrada, con ojeras profundas. Parecía exactamente lo que Sofía quería que pareciera, una anciana confundida y problemática. Pero mientras me observaba, algo cambió en mi expresión. Una dureza que no había estado ahí antes apareció en mis ojos, porque en ese momento finalmente entendí algo fundamental. Sofía había cometido un error muy grande. Al tratar de hacerme parecer loca, había mostrado su verdadera naturaleza, había revelado exactamente quién era y de lo que era capaz. Y si pensaba que Hermelinda Torres se iba a quedar quieta mientras destruía mi vida y manipulaba a mi hijo, estaba muy, muy equivocada. Era hora de que Sofía conociera a la mujer que había sobrevivido 40 años en el mundo laboral, que había criado sola a un hijo, que había construido una vida desde la nada. La dulce ancianita que ella creía estar torturando acababa de morir. Lo que quedaba era alguien mucho más peligroso, y Sofía no tenía ni la menor idea de lo que se le venía encima. La madrugada después de mi visita al médico, algo cambió en mí de manera definitiva. Me desperté a las 5 de la mañana con una claridad mental que no había tenido en meses. Ya no era la mujer confundida y derrotada que Sofía creía haber creado. Era hora de recordar quién había sido antes de que ella llegara a destruir mi vida. Lo primero que hice fue establecer mi propia rutina de supervivencia. Si Sofía quería jugar a ser la detective que documentaba mis supuestos episodios de locura, yo también podía jugar a ser detective. Pero mi investigación tendría un propósito muy diferente. Comencé por recuperar el control de mi propia mente. Cada mañana, antes de que alguien despertara, me paraba frente al espejo de mi cuarto y me repetía los hechos. Soy Hermelinda Torres. Tengo 63 años. Estoy completamente cuerda. Sofía Valdés está manipulando la situación para hacerme parecer lo contrario. Esta es mi casa y no voy a permitir que me la quiten. Era un ritual simple, pero me ayudaba a mantener mi cordura en medio del caos que Sofía había creado. El siguiente paso fue comenzar a documentar todo. Si ella podía inventar episodios, yo podía documentar la verdad. Saqué una libreta vieja que tenía guardada en mi closet y comencé a escribir todo. Las horas exactas de cada accidente con comida, cada regla que había impuesto,
cada conversación que había escuchado entre ella y su madre. Pero mi verdadera investigación comenzó cuando decidí que era hora de conocer realmente a la mujer que estaba destruyendo mi vida. Una mañana, mientras Sofía estaba en el baño y Esperanza dormía, me acerqué sigilosamente a la recámara que compartían Marcus y Sofía. La bolsa de Sofía estaba sobre la cómoda, medio abierta. No era mi intención hacer algo tan arriesgado, pero algo me empujó a mirar dentro. Lo que encontré me dejó helada. Había papeles, muchos papeles, facturas de tarjetas de crédito con cantidades exorbitantes, una carta de un banco amenazando con embargar algo. Y lo más perturbador, una conversación impresa de WhatsApp entre Sofía y alguien llamado Ricardo. Con las manos temblorosas leí algunos de los mensajes. Ricardo: ya extraño verte, bebé. ¿Cuándo nos vamos a escapar? Sofía: pronto, amor. Solo necesito asegurarme de que el viejo tenga todo a mi nombre primero. Ricardo: ¿y la bruja de tu suegra? Sofía: ya casi la tengo donde quiero. Marcus ya cree que se está volviendo loca. En unos meses más la vamos a meter a un asilo y yo tendré control total de todo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo me estaba torturando por diversión, sino que tenía un plan específico: hacerme ver como demente para justificar internarme y quedarse con mi casa. Y tenía un amante. Rápidamente tomé fotos de los documentos más importantes con un teléfono viejo que tenía guardado y regresé todo a su lugar. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo en toda la casa. Pero esto era solo el comienzo. Los siguientes días comencé a observar a Sofía con nuevos ojos. Noté patrones que antes había pasado por alto. Cuando Marcus se iba al trabajo, ella inmediatamente se iba de la casa por horas. Decía que iba al gimnasio o de compras, pero ahora sabía que probablemente se encontraba con Ricardo. También noté que tenía una personalidad completamente diferente cuando hablaba por teléfono. Una tarde, fingiendo estar dormida en la sala, la escuché hablando con alguien. No, mami, todo va perfecto. Oh, ya tengo a Marcus convencido de que la vieja está perdiendo la cabeza. Sí, en unos meses más la internamos y yo me quedo con todo. No te preocupes, tengo todo bajo control. Pero fue una conversación diferente la que me dio la información más valiosa. Hola, Ricardo. Sí, ya sé que dijiste que no te hablara desde la casa, pero necesitaba escuchar tu voz. ¿El lunes? Perfecto. Marcus trabaja hasta tarde los lunes. Nos vemos en el hotel de siempre. Yo también te amo. El lunes. Esa era mi oportunidad. El lunes por la mañana, después de que Marcus se fuera al trabajo, le dije a Sofía que me sentía mal y que me quedaría en cama todo el día. Esperanza había regresado a su casa el día anterior, así que estábamos solas. Perfecto, dijo Sofía sin molestarse en fingir preocupación. Yo voy a salir unas horas. Descansa. En cuanto escuché su carro alejarse, me vestí rápidamente y llamé a un taxi. Había decidido seguirla. Le dije al taxista que siguiera el auto de Sofía, sintiéndome como una espía en una película. Afortunadamente, era un conductor mayor que parecía entender la gravedad de la situación sin hacer demasiadas preguntas. Sofía se dirigió al Hotel Plaza, un lugar discreto en el centro de la ciudad. La vi entrar, y después de esperar unos minutos, yo también entré. El lobby estaba casi vacío. Me acerqué al recepcionista, un joven que parecía aburrido. Disculpe, le dije con mi voz más dulce de abuelita preocupada. ¿No vio entrar a mi nieta hace un momento? Rubia, joven, muy bonita. Quedamos de vernos aquí, pero no contesta su teléfono. Ah, sí, la señorita. Subió al cuarto 304. ¿Quiere que le marque? No, no se preocupe. Mejor voy a esperarla aquí. Gracias, joven. Cuarto 304. Ahora tenía la ubicación exacta. Me senté en el lobby durante 2 horas, fingiendo leer una revista, hasta que vi a Sofía bajar del elevador, acompañada de un hombre alto, moreno, de unos 35 años. Era guapo, eso no podía negarlo, pero tenía esa apariencia de hombre que vive de las mujeres. Los vi despedirse con un beso apasionado en el lobby sin importarles quién pudiera verlos. La desfachatez era increíble. Después de que Sofía se fuera, me acerqué nuevamente al recepcionista. Oiga, joven,
¿El señor que estaba con mi nieta viene seguido por aquí? ¿El señor Ricardo? Sí, él y la señorita tienen una reservación permanente todos los lunes y jueves. Lunes y jueves, 2 veces por semana. ¿Hace mucho que vienen? Como 6 meses, creo. Son muy cariñosos, dijo con una sonrisa cómplice. 6 meses. Sofía había estado engañando a Marcus durante 6 meses, desde mucho antes de que yo me negara a prestarle el dinero para su cirugía. Regresé a casa con una mezcla de triunfo y náusea. Tenía pruebas contundentes, pero ahora necesitaba decidir qué hacer con ellas. Esa noche, durante la cena, observé a Sofía actuar como la esposa perfecta con Marcus. Le servía la comida, le preguntaba sobre su día, le masajeaba los hombros. Y todo el tiempo yo sabía que esa misma tarde había estado en la cama con otro hombre. ¿Cómo te sentiste hoy, Hermelinda?, me preguntó con falsa preocupación. ¿Te ves mejor? Sí, descansar me hizo bien, respondí, manteniendo mi tono neutral. Pero por dentro estaba planeando mi siguiente movimiento. Durante los siguientes días continué mi investigación. Revisé las facturas de teléfono cuando Sofía no estaba y encontré llamadas frecuentes a un número que después confirmé que era de Ricardo. También noté que gastaba mucho dinero en ropa nueva y tratamientos de belleza, dinero que obviamente no venía de su inexistente trabajo. Una tarde, mientras fingía estar dormida en la sala, escuché a Sofía hablando por teléfono con una amiga. No, Fernanda, no me siento culpable para nada. Marcus es un buen hombre, pero es tan aburrido. Ricardo me hace sentir viva. Además, Marcus tiene un trabajo estable y esta casa. Cuando me deshaga de la vieja, voy a tener todo lo que necesito para empezar una nueva vida con Ricardo. La frase «cuando me deshaga de la vieja» me heló la sangre. Pero también me dio la motivación final que necesitaba. Esa noche saqué mi libreta y comencé a planear mi contraataque. Tenía información suficiente para destruir a Sofía, pero necesitaba hacerlo de la manera correcta. No podía simplemente confrontarla, porque ella era demasiado manipuladora y encontraría la forma de voltear la situación en su contra. Necesitaba un plan que fuera infalible. Primero, necesitaba más evidencia física. Las fotos que había tomado eran un buen comienzo, pero necesitaba algo más contundente. Segundo, necesitaba el momento perfecto para revelar todo. Tenía que ser en una situación donde Sofía no pudiera negarlo o manipular la narrativa. Y tercero, necesitaba protegerme a mí misma. Si Sofía era capaz de hacer que Marcus creyera que yo estaba loca, también era capaz de cosas peores cuando se sintiera acorralada. Mientras planeaba, recordé algo que mi madre solía decirme cuando era niña. «Mija, a veces hay que ser paciente como el cazador. Observas, esperas, y cuando llega el momento perfecto, atacas con precisión». Sofía había estado cazándome durante meses, creyendo que yo era una presa fácil. Pero se había equivocado en una cosa fundamental. Había subestimado a su presa. Ahora era mi turno de ser la cazadora. El jueves siguiente sería perfecto para mi siguiente movimiento. Sofía estaría distraída con su cita con Ricardo, y yo tendría acceso total a su cuarto para buscar más evidencia. Porque si Sofía Valdés pensaba que podía destruir mi vida y robarme a mi hijo, estaba a punto de descubrir que había elegido a la mujer equivocada para sus juegos. La dulce y sumisa Hermelinda había muerto el día que decidí investigar la verdad. Lo que quedaba era una mujer que había sobrevivido 63 años en este mundo y no iba a dejarse vencer por una niña manipuladora. Sofía había empezado esta guerra, pero yo iba a ser quien la terminara. El momento que había estado esperando llegó de una manera que ni siquiera había planeado. Era un sábado por la tarde y Sofía había organizado una pequeña reunión familiar para discutir el futuro de Hermelinda, como lo había planteado a Marcus. Habían invitado a Esperanza, que había regresado especialmente para esta ocasión, y también a mi hermana Elena, que había venido desde Guadalajara después de que Marcus la llamara para contarle sobre mis episodios. La ironía era cruel. Sofía había orquestado la reunión perfecta para su propia destrucción. Durante toda la semana había estado acumulando más evidencia. El jueves anterior,
Mientras Sofía estaba en su cita con Ricardo, había logrado entrar a su cuarto y fotografiar documentos adicionales. Estados de cuenta que mostraban gastos en hoteles, facturas de regalos caros que obviamente no eran para Marcus, y más conversaciones impresas con Ricardo donde discutían sus planes futuros. Pero lo más valioso que había encontrado era un cuaderno donde Sofía había escrito sus propias notas sobre cómo manejar la situación de Ermelinda. Era como leer el manual de instrucciones de mi propia tortura psicológica. Esa tarde, todos estábamos sentados en mi sala, en los muebles que yo había comprado, hablando sobre mi futuro como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones. Como les decía, Sofía comenzó con su voz más dulce. Ermelinda ha estado teniendo episodios muy preocupantes. Ayer mismo encontré que había puesto sal en el azucarero. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no recordaba haberlo hecho. Por supuesto, eso era otra de sus mentiras, pero Marcus asintió con preocupación. Y anteayer, continuó Esperanza, la encontré hablando sola en la cocina. Cuando me vio, se asustó como si no supiera dónde estaba. Mi hermana Elena me miró con tristeza. Ermelinda, ¿es cierto eso? Respiré profundamente. Era hora de acabar con esta farsa. Elena, antes de responder a eso, hay algo que todos ustedes necesitan saber sobre Sofía. Mamá, me interrumpió Marcus, no comiences con acusaciones otra vez. Estamos aquí para ayudarte. No, Marcus. Estamos aquí porque tu esposa ha estado mintiendo sistemáticamente sobre mí para hacerme parecer demente. Y tengo pruebas. El silencio que siguió fue tenso. Sofía mantuvo su compostura, pero vi un destello de pánico en sus ojos. Ermelinda, dijo con voz suave, entiendo que debe ser frustrante sentirse confundida, pero acusar a otros no va a... ¿Cómo cuando me acusaste de echarle sal al mole cuando tú fuiste quien lo hizo? ¿O cuando dijiste que yo había regado la tierra de las plantas en medio de la noche? Mamá. Marcus empezó a hablar, pero yo levanté la mano. Marcus, tu esposa está teniendo una relación extramarital con un hombre llamado Ricardo. Se ven en el Hotel Plaza todos los lunes y jueves. Ha estado planeando internarme en un asilo para quedarse con mi casa. Y todo este tiempo que ustedes han creído que estoy perdiendo la mente, ella ha estado documentando meticulosamente cómo torturarme psicológicamente. La acusación cayó como una bomba en la sala. Esperanza se puso pálida. Elena me miró con shock. Marcus se quedó completamente inmóvil. Sofía reaccionó exactamente como había esperado, con indignación dramática. No puedo creer que digas esas cosas horribles de mí. Marcus, ¿ves lo enferma que está tu madre? Pero yo ya tenía mi teléfono en la mano. Marcus, ven acá. Con manos temblorosas, Marcus se acercó. Le mostré las fotos que había tomado de las conversaciones con Ricardo. Vi cómo su cara cambiaba mientras leía. Primero confusión, después shock, finalmente una mezcla de dolor y rabia que nunca había visto en él. ¿Qué? ¿Qué es esto?, murmuró. Sofía se acercó rápidamente y vio las fotos. Su cara perdió todo el color. Marcus, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? La voz de Marcus era peligrosamente baja. ¿Explicar por qué le dices a tu amante que soy aburrido? ¿Explicar por qué planeas deshacerte de mi madre para quedarte con su casa? Eso está sacado de contexto. ¿En serio? Saqué más fotos de mi teléfono. ¿Y esto también está sacado de contexto? Le mostré las fotos de los estados de cuenta, las facturas del hotel, el cuaderno con sus planes. Marcus, dijo Sofía con lágrimas en los ojos, tienes que creerme. Tu madre está enferma. Probablemente falsificó todo esto para hacerme quedar mal. ¿Falsifiqué tu letra también?, pregunté, mostrándole el cuaderno donde había escrito sus planes para manejar a la vieja loca. Elena se levantó y se acercó a ver las pruebas. Su expresión cambió de preocupación por mi salud mental a indignación total. Niña desgraciada, le dijo a Sofía, ¿cómo te atreves a torturar así a una mujer mayor? Esperanza, que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló. Sofía, dime que esto no es verdad. Sofía se volteó hacia su madre, buscando apoyo, pero las pruebas eran incontestables. Mami, las cosas son complicadas. ¿Complicadas?, explotó Marcus.
Estás engañándome. Has estado torturando a mi madre. Has estado planeando internarla para robarle su casa. No es robar. Iba a ser mía de todas formas cuando ella muriera. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía se había delatado completamente. Marcus se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. No puedo creer que haya sido tan ciego. Marcus. Sofía se acercó e intentó tocarlo, pero él se apartó bruscamente. No me toques, no me vuelvas a tocar en tu vida. Pero Marcus, yo te amo. ¿Me amas? Marcus levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. ¿Amas a Ricardo también? ¿O solo amas mi dinero y la casa de mi madre? Sofía comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas manipuladoras. Eran lágrimas de desesperación porque sabía que había perdido. Por favor, Marcus, podemos solucionarlo. ¿Solucionar qué? ¿El hecho de que torturaste a mi madre durante meses? ¿El hecho de que me engañaste con otro hombre? ¿El hecho de que planeabas robar la casa donde mi madre ha vivido durante 30 años? Elena se acercó a mí y me tomó de la mano. Ermelinda, perdóname, no sabía lo que estaba pasando realmente. No te preocupes, hermana, Sofía es muy buena manipulando. Esperanza se levantó lentamente. Su cara era una máscara de vergüenza. Sofía, recoge tus cosas. Nos vamos ahora mismo. Mami, no puedes dejarme. Que no puedo. Mira lo que has hecho. Has deshonrado a toda la familia. Pero mami, no hay peros. Te comportaste como una cualquiera y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Marcus se levantó. Su decisión era clara. Sofía, quiero que salgas de esta casa. Ahora. No puedes echarme. Soy tu esposa. Eras mi esposa. Mañana mismo voy a hablar con un abogado. Sofía me miró con odio puro. Esto es culpa tuya, vieja maldita. Si hubieras prestado el dinero, nada de esto habría pasado. No, le respondí con calma. Esto habría pasado de todas formas, porque este es quien tú realmente eres. Elena y Marcus se colocaron a mis lados, una barrera protectora entre Sofía y yo. ¡No pueden hacerme esto! Sí podemos, dijo Marcus firmemente, y lo estamos haciendo. Sofía subió corriendo a empacar, llorando histéricamente. Esperanza la siguió, murmurando disculpas hacia mí mientras subía las escaleras. Media hora después, bajaron con varias maletas. Sofía había estado llorando tanto que su maquillaje perfecto estaba completamente arruinado. En la puerta hizo un último intento desesperado. Marcus, por favor, piénsalo. Hemos estado casados 2 años. ¿Vas a tirar todo eso por una vieja que pronto va a morir de todas formas? Marcus se acercó a ella, y por un momento pensé que iba a ceder. Pero cuando habló, su voz era como hielo. Esa vieja es mi madre. La mujer que me crió sola, que trabajó 2 empleos para darme una educación, que me enseñó lo que significa la dignidad. Y tú. Tú no eres nada comparada con ella. Sofía salió de la casa gritando obscenidades. Esperanza la siguió, pero antes de irse se volteó hacia mí. Ermelinda, lo siento mucho. No sabía qué clase de persona había criado. Esperanza, cada quien es responsable de sus propias acciones. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio extraño. Marcus, Elena y yo nos quedamos parados en la sala, procesando lo que acababa de pasar. Marcus fue el primero en hablar. Mamá, perdóname. Perdóname por no creerte, por no protegerte, por dejar que ella te hiciera daño. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos. No sé cómo voy a poder perdonarme nunca. Lo abracé, sintiendo cómo temblaba. Marcus, lo importante es que ahora sabes la verdad. Pero el daño que te hice, el daño me lo hizo ella, no tú. Tú fuiste manipulado, igual que yo. Elena nos abrazó a los dos. Esta familia ha pasado por mucho, pero vamos a salir adelante. Esa noche, después de que Elena se fue a su hotel, Marcus y yo nos quedamos hablando hasta muy tarde. Me contó cómo Sofía había logrado manipularlo gradualmente, haciéndolo dudar de su propia percepción de la realidad. Era tan sutil al principio, me explicó. Pequeños comentarios sobre cómo tú estabas actuando extraño,
sobre cómo tal vez la edad te estaba afectando. Para cuando me di cuenta, ya había plantado la semilla de la duda en mi mente. Esa es la naturaleza de la manipulación psicológica, hijo. Se infiltra lentamente hasta que no sabes qué es real y qué no. ¿Cómo lo soportaste tanto tiempo? Porque sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. Y porque no iba a permitir que esa niña me quitara lo más importante que tengo en la vida, mi relación contigo. Marcus me miró con admiración. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé, mamá. Sonreí, sintiendo por primera vez en meses que había recuperado no solo mi casa, sino también a mi hijo. Cuando has sobrevivido tanto como yo, hijo, aprendes que la fortaleza no viene de no caerse, viene de saber cómo levantarse. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Sofía había salido de nuestras vidas, pero lo más importante era que la verdad había triunfado. Aunque sabía que mi victoria apenas comenzaba. Porque si había aprendido algo de esta experiencia, era que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña e invisible en mi propia vida. 6 meses después de la salida de Sofía, mi vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado. No solo había recuperado mi casa y mi dignidad, sino que había descubierto una versión de mí misma que creía perdida para siempre. La mañana empezó como tantas otras en estos últimos meses, con el sonido del café percolando en mi cocina y el aroma llenando toda la casa. Era un domingo tranquilo, y Marcus estaba en la sala leyendo el periódico, algo que había vuelto a hacer después de meses de vivir en la tensión constante que Sofía había creado. «Mamá», me dijo cuando entré con 2 tazas de café, «llegó algo para ti en el correo». Me extendió un sobre elegante con mi nombre escrito en una caligrafía que no reconocí. Cuando lo abrí, mi corazón se aceleró. Era una invitación de boda, de Sofía. Sofía Valdés se complace en invitar a usted a su boda con Ricardo Mendoza. Marcus leyó por encima de mi hombro y se rió con incredulidad. ¿En serio te está invitando a su boda con el hombre con el que me engañó? Al parecer, respondí, también riéndome. Aunque algo me dice que esto no es exactamente una invitación amistosa. Tenía razón. Al final de la invitación había una nota escrita a mano. Quería que vieras lo feliz que soy ahora que me liberé de tu familia tóxica. Espero que disfrutes tu vejez sola y amargada. S. Marcus arrebató la invitación de mis manos, su cara enrojeciendo de ira. ¿Cómo se atreve a mandarte esto después de todo lo que te hizo? Marcus, cálmate, le dije, quitándole la invitación. Esto dice más sobre ella que sobre nosotros. Pero por dentro, estaba procesando lo que realmente significaba esta invitación. No era solo crueldad gratuita, era el último intento de Sofía de hacerme sentir pequeña y derrotada. ¿Sabes qué? Le dije a Marcus con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí misma. Creo que voy a ir. ¿Qué? Mamá, no puedes estar hablando en serio. Muy en serio. Creo que es hora de que Sofía vea exactamente quién es Hermelinda Torres realmente. Los siguientes días fueron una preparación meticulosa. No iba a esa boda como la anciana humillada que Sofía había tratado de crear. Iba como la mujer fuerte, independiente y orgullosa que había sido toda mi vida. Primero, fui de compras. Había ahorrado dinero en estos meses sin tener que lidiar con los gastos excesivos de Sofía y decidí invertir en mí misma. Me compré un vestido elegante azul marino que realzaba mi figura, zapatos cómodos pero elegantes, y me hice arreglar el cabello en un salón que no había visitado en años. Cuando Marcus me vio arreglada para la boda, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, te ves hermosa, pero todavía no entiendo por qué quieres hacer esto. Porque necesito cerrar este capítulo de mi vida en mis propios términos, hijo». La boda se realizaba en un salón modesto en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, me di cuenta de que la ceremonia era mucho más pequeña y simple de lo que Sofía había imaginado cuando planeaba casarse con Marcus. Era evidente que Ricardo no tenía los recursos económicos que ella había creído. Me senté en la parte de atrás, observando mientras los pocos invitados tomaban sus lugares. Reconocí a Esperanza en la primera fila, que se veía incómoda y avergonzada. La familia de Ricardo parecía ser gente trabajadora,
honesta, que probablemente no tenía idea del tipo de mujer que Ricardo estaba desposando. Cuando Sofía entró al salón, admito que se veía hermosa. Llevaba un vestido blanco sencillo, mucho menos elaborado que el vestido de princesa que había usado cuando se casó con Marcus. Su cabello estaba arreglado simplemente, y su maquillaje era natural. Pero cuando sus ojos recorrieron el salón y me vieron, su expresión cambió completamente. La sonrisa confiada se desvaneció, reemplazada por shock, después por rabia. La ceremonia fue breve y sin incidentes. Sofía trató de no mirarme, pero podía sentir su nerviosismo desde donde estaba sentada. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, Sofía se volteó hacia mí con pánico en los ojos. No dije nada, por supuesto. No había venido a arruinar su boda. Había venido por una razón completamente diferente. Durante la recepción me mantuve en mi mesa, observando. Sofía y Ricardo parecían felices, pero había algo forzado en sus interacciones. Él constantemente revisaba su teléfono y ella parecía tensa cada vez que él hablaba con otros invitados. Fue entonces cuando me acerqué a la mesa principal. «Sofía», le dije con una sonrisa genuina, «felicidades por tu boda». Se quedó inmóvil, claramente no esperando un acercamiento amistoso. «Hermelinda, no esperaba que vinieras». «Por supuesto que vine. Después de todo, fuiste parte de mi familia durante 2 años». Ricardo me miró con curiosidad. «¿Usted es la ex-suegra de Sofía?» «Así es. Hermelinda Torres», le extendí la mano. «Ricardo Mendoza. Sofía me ha contado mucho sobre usted». «Apuesto a que sí», respondí con una sonrisa que hizo que Sofía se pusiera pálida. «Hermelinda», Sofía interrumpió rápidamente. «Gracias por venir, pero creo que...» «Sofía», la interrumpí suavemente, ¿puedo hablar contigo en privado por un momento?» Pude ver que quería negarse, pero había demasiados invitados observando como para hacer una escena. Nos alejamos hacia un rincón del salón. «¿Qué quieres?», me preguntó con la misma voz venenosa que recordaba. «Quería darte un regalo de bodas», le dije, sacando un sobre de mi bolsa. Lo tomó con recelo y lo abrió. Adentro había copias de todas las fotos que había tomado de sus conversaciones con Ricardo, incluyendo las que mostraban cómo había planeado dejarlos a él y a Marcus por el siguiente hombre que encontrara con más dinero. Su cara se puso blanca como papel. «¿Qué? ¿Qué es esto?» «Es tu historia completa, Sofía, incluyendo las partes que probablemente no le contaste a Ricardo sobre tus planes futuros». «¿Me estás amenazando?» «No, querida, te estoy dando una oportunidad». Me acerqué más, bajando la voz. «Esas fotos muestran que esta no es la primera vez que engañas a tu esposo. También muestran que ya estás planeando tu próximo movimiento cuando te aburras de Ricardo. Ahora tienes 2 opciones». Sofía me miraba con terror genuino. «Puedes aprender de tus errores, tratarlo bien y ser la esposa que él merece. O puedes seguir siendo la misma persona manipuladora y mentirosa de siempre. Pero si eliges la segunda opción, estas fotos van a llegar a las manos de Ricardo, y a las de su familia, y a las de todos en este salón. ¿Por qué me estás dando una oportunidad, después de todo lo que te hice?» La miré directamente a los ojos, porque a diferencia de ti, Sofía, yo no disfruto destruyendo a las personas. Pero tampoco voy a permitir que destruyas a otras familias, como trataste de destruir la mía. Se quedó callada por un largo momento. ¿Y si trato de ser mejor? Entonces estas fotos se quedan conmigo y nunca las volverás a ver. Pero Sofía, le puse una mano en el hombro. Esta es tu única oportunidad. Si vuelves a lastimar a alguien de la manera que me lastimaste a mí, no voy a ser tan generosa la próxima vez. Regresé a mi mesa, dejándola parada ahí procesando lo que acababa de pasar. El resto de la recepción fue interesante de observar. Sofía se comportó como una esposa atenta y amorosa, pero podía ver la tensión en sus hombros. Cada vez que Ricardo hablaba con alguien, ella estaba pendiente de la conversación. Cuando él fue al baño, revisó su teléfono rápidamente, pero lo más revelador fue cuando me vio preparándome para irme. Se acercó rápidamente. «Hermelinda, ¿puedo preguntarte algo?»
Por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo supiste que yo estaba planeando todo eso? No solo lo de Marcus, sino lo que tenía planeado después. Sonreí, recordando los meses de investigación silenciosa. Sofía, cuando tienes 63 años y has trabajado en oficinas durante 40 años, aprendes a leer a las personas. También aprendes que los manipuladores siempre tienen patrones. Tú no eras tan única como creías. ¿Y realmente me vas a dar una oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de elegir quién quieres ser. Lo que hagas con esa oportunidad depende completamente de ti. Cuando salí del salón esa noche, me sentí más liviana de lo que me había sentido en años. No había ido a esa boda por venganza. Había ido para cerrar el ciclo, para demostrarme a mí misma que Sofía ya no tenía poder sobre mí. El viaje de regreso a casa fue tranquilo. Marcus me estaba esperando cuando llegué. ¿Cómo estuvo? Revelador, le respondí, quitándome los zapatos. Pero bueno, creo que finalmente puedo dejar todo eso atrás. ¿Le dijiste algo? Le di un regalo de bodas muy especial. No le conté los detalles a Marcus. Algunos secretos era mejor guardarlos. Los meses siguientes trajeron una paz que no había experimentado en años. Marcus comenzó a salir con una mujer llamada Carmen, una maestra de primaria que era todo lo opuesto a Sofía, genuina, amable y que me trataba con respeto y cariño desde el primer día. Un año después de la boda de Sofía, me encontré con Esperanza en el supermercado. Al principio traté de evitarla, pero ella se acercó. «Hermelinda, ¿puedo hablar contigo?» Asentí, curiosa por lo que tendría que decir. «Quería agradecerte». ¿Agradecerme? Sofía ha cambiado. No sé qué le dijiste en su boda, pero es como si hubiera despertado. Está trabajando, está tratando bien a Ricardo, y por primera vez en su vida está tomando responsabilidad por sus acciones. Me sorprendió escuchar eso, pero me alegró saber que mi apuesta había funcionado. Esperanza, todos merecemos una segunda oportunidad. Tú le diste algo que yo nunca pude darle, consecuencias reales por sus acciones, pero también le diste esperanza de que podía cambiar. 2 años después, Marcus y Carmen se casaron en una ceremonia pequeña, pero hermosa en mi casa. Carmen llevaba el vestido de novia que yo había usado 35 años antes, algo que me llenó de una felicidad inexplicable. Durante la recepción, mientras veía a mi hijo bailar con su nueva esposa, me di cuenta de algo. La experiencia con Sofía no había sido solo una prueba que tuve que superar. Había sido una transformación. La mujer que había estado dispuesta a sacrificar su dignidad por mantener la paz familiar había muerto. En su lugar, había nacido una mujer que sabía su valor, que defendía sus límites y que no tenía miedo de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Esa noche, sola en mi casa después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Encendí la televisión, pero no la estaba viendo realmente. Estaba pensando en el camino que había recorrido. Sofía había tratado de quebrarme, de hacerme creer que era una anciana inútil, cuya única función era ser conveniente para otros. Pero en el proceso había despertado una fuerza que no sabía que todavía tenía. Ahora, a los 65 años, me sentía más poderosa y segura de mí misma que nunca. Había aprendido que la verdadera fortaleza no viene de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con dignidad y estrategia. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. ¿Hermelinda Torres? Sí, soy yo. Habla Sofía. Sé que es extraño que te llame, pero quería que supieras que Ricardo y yo estamos esperando un bebé. Me quedé callada por un momento, sorprendida por la llamada. Felicidades, Sofía. Quería agradecerte por darme la oportunidad de ser mejor. No la desperdicié. Me alegra escuchar eso. ¿Crees que, cuando nazca el bebé, podrías venir a conocerlo? No como familia, solo como la mujer que me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Sonreí, sintiendo una paz profunda en mi corazón. Me encantaría, Sofía. Cuando colgamos, me quedé sentada en silencio, procesando lo que acababa de pasar. La niña manipuladora que había tratado de destruir mi vida
Había crecido hasta convertirse en una mujer que tomaba responsabilidad por sus acciones. Y yo había crecido también, de ser una víctima silenciosa a ser una mujer que sabía cómo protegerse y proteger a quienes amaba. Esa noche dormí con una sonrisa en el rostro, porque finalmente entendía que mi historia no era sobre sobrevivir los ataques de Sofía. Era sobre redescubrir mi propia fuerza y usar esa fuerza para crear algo mejor. Ermelinda Torres había renacido de las cenizas, más fuerte que nunca, y esta vez nadie iba a apagarle el fuego.